13. Pensamientos oscuros, actos oscuros. Definitivamente estoy listo para ir y patear un trasero blanco y pastoso, refunfuñó Brian, limpiando la suciedad de su espada. ¿No te gustan los blancos? Nunca me di cuenta, replicó Peter en su dirección. Todavía cojeaba, tratando de ocultar la herida de bala en la espalda que su traje estaba sanando lentamente. Las costillas rotas estaban siendo heladas por el sistema de control de temperatura, pero el dolor siempre presente no disminuyó. Cállate, respondió Brian. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, realmente lo hago, suspiró Peter. Voy a golpear el desayuno de nuestro querido amigo espeluznante. Brian no estaba tan herido en comparación. Su visión parecía ser más un tormento psicológico que físico como la de Peter, no es que Peter estuviera menos afectado. Estaba haciendo lo que hacía tan a menudo, reprimir sus emociones para lidiar con ellas más tarde, o nunca. Entonces, ¿alguna idea de quién era ese tipo? ¿Pesadilla, o cómo se llame a sí mismo? Preguntó Brian. Amigo, no tengo exactamente un conocimiento enciclopédico del mundo mágico, respondió Peter molesto. Para eso estaba Clea. Para eso estaba Rintra. Correcto, y sobre la vaca gigante que grita, Brian comenzó sardónicamente. SHHH. No puedes llamarlo vaca. Peter lo reprendió, antes de estallar en una sonrisa descarada. Es al menos un toro. Por supuesto, dijo Brian, sonriendo lentamente. Ambos hicieron un esfuerzo por dejar atrás su mal humor. Solo afectaría su lucha en el futuro. ¿Cuándo crees que podemos esperar algo de ayuda de él? No soy exactamente un experto en la biología de los extraterrestres, o criaturas mitológicas, o lo que sea que sea. Está bien, relájate, lo tranquilizó Brian con las manos en alto. ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? Creo, Peter comenzó, pero Viernes lo interrumpió. Actualmente se encuentra en Kamar Taj en la ciudad de Katmandú, Nepal. Peter y Brian se detuvieron en seco, mirándose en silencio atónito. Después de unos segundos de reflexión, ambos llegaron a la misma conclusión. Miraron hacia la reluciente puerta de entrada al final del pasillo sin comprender, antes de mirarse el uno al otro durante unos segundos. La magia es una locura, amigo, suspiró Brian. Parecía absolutamente terminado con la vida. Sí, dijo Peter con una mueca similar. Nunca volvamos a hacer esto. Ambos continuaron su caminata por el pasillo más largo del mundo. Ambos lados estaban llenos de arte pintado en las paredes de madera, que admiraban mientras se preparaban para lo que podían encontrar dentro. Giraron a través de pasillos aleatorios sin tener idea de cómo proceder, navegando al azar a través de los confusos pasajes. Sé que quieres preguntar, comentó Brian de repente, sin mirar a Peter. Peter lo miró. No es asunto mío. ¿Quieres hablar de eso? Brian suspiró profundamente después de un momento. No particularmente, pero estás destinado a ser uno de mis compañeros de equipo, ¿verdad? Tal vez debería. Oye, no te estoy presionando, amigo, respondió Peter. Estoy aquí para escuchar si quieres. Gracias, dijo Brian. Después de unos momentos de silencio, comenzó. Nací en una familia aristocrática en Inglaterra. Mi padre era en realidad Lord James Braddock. ¡Guau!, exclamó Peter. Solo había leído novelas sobre la nobleza inglesa, pero nunca pensó que conocería a alguien así. Eso es increíble. Supongo que fue increíble, como dijiste, se rió Brian, antes de recuperar la sobriedad. Nos criamos en el regazo del lujo, mis hermanos y yo. Tenía dos. Jamie, o James Jr., era mi hermano mayor, mientras que Elizabeth, o Betsy, es mi hermana pequeña. Peter notó cómo Brian usaba era para describir a su hermano mayor, mientras hablaba de su hermana con es. Esto le dio una idea de cómo terminaría la historia. Si bien hice todo lo posible para que mis padres se sintieran orgullosos, mi hermano no era como yo. Era codicioso y avaricioso. Siempre queriendo más dinero, más poder, más diversión, más drogas, más cigarrillos. Más. Finalmente, mis padres se enteraron de lo que estaba haciendo y lo interrumpieron. Así que recurrió a otras fuentes de ingresos. El rostro de Brian se contorsionó en odio. Se involucró en el comercio de carne y esclavos. Ninguno de nosotros tenía idea. Para nosotros, seguía siendo nuestro encantador hermano mayor. Siempre hizo tiempo para nosotros y nunca dejó de hablarnos. Pensamos que se estaba recuperando de sus adicciones. Pero no lo estaba. Estaba empeorando. Se podía ver la culpa en su rostro. Eventualmente, sus pecados lo alcanzaron. Nuestros padres fallecieron y él heredó la vasta riqueza de nuestra propiedad.
Estábamos de duelo, los tres, cuando de repente estalló una bomba en la mansión. Comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor. Ni Betsy ni yo teníamos idea de lo que estaba pasando, pero la recogí y salí corriendo. Cuando estuvo a salvo, corrí hacia adentro para salvar a Jamie, pero estaba rodeado. Era una tribu de tribus marfileñas. Había estado secuestrando y vendiendo a su gente, así que vinieron a vengarse. Estaba atrapado debajo de una viga de acero, como se vio en él, giró sus manos detrás de él para indicar la ilusión de antes. Se burlaban de él y le escupían con odio. Los escuché desde mi escondite. Finalmente, se fueron y el suelo a su alrededor comenzó a arder. Estaba tan lleno de odio y traición que fui a él y le pregunté si era cierto. Trató de mentir, pero no podía mirarme a los ojos. Fue entonces cuando lo supe. Era cierto. Mi hermano mayor, Mierdre, estaba participando en la esclavitud. Me rogó que lo salvara, pero Brian parecía absolutamente destrozado. Peter lo miró y vio las lágrimas goteando lentamente de sus ojos, mientras las uñas de su mano izquierda se clavaban tan profundamente en su palma que el guante casi pareció ceder. Hasta hoy, Betsy todavía no lo sabe. No quiero que se manche su imagen de nuestro hermano. Ella todavía lo ama. Le dije que no podía salvarlo. No hay nada de lo que me arrepienta más que permitir que mi rabia me supere. Incluso si era el hombre vivo más cruel, seguía siendo mi hermano, y lo dejé morir. Su voz se apagó al final. Peter pudo escucharlo contener las lágrimas y le dio una palmada en la espalda. Ni siquiera puedo comenzar a entender por lo que estás pasando, dijo finalmente Peter. Pero si sientes que necesitas expiar tus pecados, eres un héroe. Estás en camino de compensarlo. Tal vez no pudiste salvar a tu hermano, pero puedes, y has salvado, a muchas, muchas otras personas. Miró al suelo. Cuando obtuve mis poderes por primera vez, quería ayudar a mi tío y a mi tía a pagar las facturas. Entonces, entré en un torneo de lucha libre. Pensé que podría ganar algo de dinero fácil en el escurridor, quiero decir, estaba mejorado, hombre. No había nadie que pudiera competir con mi fuerza y velocidad. Aquí Peter miró hacia otro lado. Después del espectáculo, fui a recoger mis ganancias, que deberían haber sido de $3,000, pero el tipo en el mostrador me engañó. Me dio 300 y me envió en mi camino. Estaba tan enojado con él, que cuando lo robaron unos segundos después de que me fui, simplemente dejé que el ladrón pasara junto a mí. Pensé que era justicia kármica, ¿sabes? Peter se rió sombríamente sin ninguna diversión. Cuando salí, dije que mi tío tirado en el suelo con una bala en el pecho. Dijo sus últimas palabras, y él, Peter olfateó y continuó. Escuché por la radio de la policía que habían rodeado al responsable en un almacén cercano. Estaba tan enojado que corrí al almacén para enfrentarme al tipo que me quitó a mi tío, mi padre. ¿Y sabes lo que encontré? Era el ladrón de antes, el que dejé ir. Si tan solo hubiera hecho lo decente, lo responsable, mi tío todavía estaría vivo. Fue entonces cuando juré que no dejaría que algo así volviera a suceder. Mi tío tenía una frase que solía decir. Dijo que con un gran poder, también debe haber una gran responsabilidad. Así que es por eso que hago esto, para poder enorgullecer a mi tío. Brian escuchó atentamente y vio algo muy diferente en el joven que conoció. Originalmente, pensó que Peter era un buen chico, joven, ingenuo, pero bueno. Pero ahora, vio lo que realmente hizo de Spider-Man un héroe. Podía ver por qué inspiró tanto a la ciudad de Nueva York, tanto que lo veneraban como su héroe. Con solo mirarlo, supo que estaba viendo al próximo líder de los Vengadores. Cuando se unió al equipo por primera vez, pensó que el líder sería el mayor Danvers o Valkyrie, pero ninguno de los dos estaba realmente interesado en el puesto. Ahora podía ver por qué. Los Vengadores ya tenían un líder. Solo estaban esperando que se diera cuenta. Peter y Brian compartieron unos segundos de silencio mientras ambos recuperaban la compostura. Finalmente se acercaron al final, donde una gran puerta doble brillaba contra los paneles de madera. Una vez más a la brecha, ¿eh? Bromeó Brian, sonriendo irónicamente. Lo sabes, amigo. Ambos derribaron las puertas al mismo tiempo para entrar corriendo. El asqueroso humo negro que los afectaba a ambos antes se filtraba a través de cada grieta de la habitación e invadía cada grieta. La sensación espeluznante que ambos recibieron, temblando reflexivamente de miedo y disgusto, solo fue amplificada por el aura que emitía la niebla. En el centro de la habitación estaba Clea, con ambos brazos extendidos, con Tao Mandalas naranjas extendidos desde ambas palmas.
Los escudos brillantes bloqueaban el avance del gas, pero lentamente se acercaba cada vez más a su cuerpo. Su rostro transmitía su agotamiento, haciéndole saber cuánto tiempo había estado luchando. Giró en todas direcciones, empujando el gas hacia atrás cuando la luz lo tocó. Lentamente, sin que ella se diera cuenta, una gran sombra emergió del gas directamente detrás de ella. El humo imponente se arremolinó y formó una figura con la que tanto Peter como Brian estaban familiarizados. Clea se estaba desesperando ahora. Si bien definitivamente era una hechicera talentosa, todavía era una aprendiz. Su aprendizaje con Stephen Strange estaba a la mitad cuando ocurrió el chasquido. Ella podría haber sido la mejor entre sus compañeros restantes, pero Nightmare era una liga diferente. Era el gobernante de una dimensión separada, una en la que servía como Dios. Él era responsable de todo el miedo creado en los sueños, y se volvía más poderoso con cada pesadilla que tenía una persona. Y dada la cantidad de criaturas que soñaban en todo el universo, era inmensamente poderoso. Su única posibilidad era que él no fuera tan poderoso fuera de su reino. Estaba rezando para recibir ayuda. El resto de los hechiceros estaban luchando contra los demonios de las sombras en el patio o en los santuarios, por lo que estaba prácticamente sola. Incluso si estaba debilitado, todavía era lo suficientemente poderoso como para lidiar con todos ellos. La última persona en luchar contra Nightmare fue el anciano, el maestro de su maestro y uno de los mayores hechiceros de todos los tiempos. Ni siquiera ella podía vencerlo, no en su dominio. Ella simplemente lo empujó fuera de su dimensión y selló las barreras alrededor de la Tierra. Ahora las barreras estaban debilitadas por el chasquido, por lo que el dios maligno había vuelto. Sintió un aliento frío en la espalda y se congeló. Pobre Clea, cantó una voz siniestra. Sin ayuda, sin amigos, sin respaldo. Completamente solo, como siempre lo estarás. Se dio la vuelta lentamente y vio al ser responsable de esta locura. Sus ojos completamente negros brillaban con crueldad y diversión sádica. Sabía que sería torturada lentamente, envuelta en sus peores temores por la eternidad. Ella no era lo suficientemente fuerte como para detenerlo sola. ¿Estás listo para morir?, preguntó burlonamente. No lo somos, dijo una voz desde su izquierda. Ambos se dieron la vuelta y tuvieron diferentes reacciones. Clea respiró aliviada, sabiendo que tenía algo de ayuda. Nightmare, mientras tanto, gruñó molesto. Estúpido insecto, rugió. Grosero, bromeó Peter, disparando una telaraña a la cara de Nightmare, lo que lo empujó hacia atrás. Las arañas son arácnidos, hombre. ¿No te enseñaron nada en la escuela del dios maligno? Peter se abalanzó sobre él y le dio una patada en la cara antes de que Nightmare pudiera despejar la red. La entidad voló de cabeza hacia el patio. Brian se dirigió a una Clea arrodillada. Debe ser Clea, saludó, extendiendo su brazo hacia ella. Esa soy yo, dijo, tomando su mano y levantándose. Y tú debes ser el nuevo recluta. Brian Braddock, señora, dijo, apuntando con su espada hacia el dios en recuperación. ¿Pueden presentarse en otro momento?, gritó Peter, saltando sobre la espalda de Nightmare y tirando de él hacia atrás con telarañas. Dios malvado para vencer aquí. Brian se rió entre dientes y saltó para unirse a la refriega. Apuñaló su espada sobre el dios, quien bloqueó la espada con sus propias manos. Esto le dio a Peter la oportunidad de golpearlo en la cara. Retrocedió un paso a trompicones, antes de arremeter contra el lugar donde estaba Spider-Man, pero el vigilante fue demasiado rápido para él. Dio una voltereta hacia atrás para evitar el golpe que seguramente lo habría matado, a juzgar por las grietas de la telaraña en la pared donde aterrizó el golpe. El demonio del miedo extendió su brazo y una oleada de energía oscura se precipitó hacia el Capitán Britannia. Afortunadamente, Clea se interpuso en el camino con un escudo mágico. Todavía fue empujada hacia atrás, y el escudo se rompió después de un segundo, pero fue suficiente para que Brian se apartara del camino de la explosión. Clea salió volando del impacto, pero una telaraña la atrapó y la enderezó. Peter palmeó las dos rodillas de Nightmare y tiró con fuerza, enviando al dios al suelo. Gruñendo de rabia, la entidad agarró las telarañas y tiró también. Spider-Man fue atraído hacia él, y golpeó al arácnido en el pecho, rompiendo el traje que llevaba puesto e incrustándolo en la pared. ¡No! Brian gritó, cargando con su espada fuera. Clea se dirigió a Peter. Peter estaba de rodillas, tosiendo para respirar. La araña en su pectoral se partió por la mitad. Afortunadamente, llevaba su traje normal de Spider-Man debajo de la araña de hierro.
Clea lo ayudó a sentarse, antes de agitar las manos y permitir que la araña de hierro se reparara más rápido. Vamos, instó ella. Necesitamos movernos. Lo sé, jadeó Peter. Se puso de pie y se abalanzó sobre el dios. Golpeó la cara del dios y tiró hacia la izquierda, mientras Brian golpeaba al dios en el pecho. Clea corrió detrás de ellos y ató al dios con las bandas carmesí de Kitorak. Rugió de odio, antes de romper el hechizo, solo para que un Tao Mandala gigante lo enviara volando. Antes de golpear la pared, se disolvió en humo, arremolinándose alrededor de la habitación. Los tres se pararon espalda con espalda, mirando con cautela a la niebla. ¿Alguna idea de cómo lidiar con este tipo? Preguntó Peter. Necesito que lo distraigas. Abriré un portal y lo empujaremos juntos. Podemos hacer eso, ¿verdad? Dijo Peter, mirando a Brian. Ciertamente podemos, respondió el capitán. Se prepararon, y cuando el dios salió rugiendo del humo, Brian y Peter cayeron sobre él con toda su furia. Canalizaron cada parte de su odio de las desgarradoras visiones que les había infligido. Rebotando de un lado a otro, no le dieron a la entidad espacio para pensar o actuar, trabajando en perfecta sincronización para no dejar espacios entre golpes. Peter le dio un puñetazo en la cara y Brian le dio una patada en el costado hacia Peter. Pedro clavó una telaraña en ambas paredes circundantes y se lanzó contra el señor del miedo. Nightmare fue empujado directamente a la espada de Brian, que le cortó el brazo sin piedad. Un rugido de rabia y dolor resonó en toda la habitación e incluso resonó en el patio de abajo. Nightmare miró fijamente el muñón donde una vez residió su brazo con absoluta incredulidad. Dos mortales habían logrado herirlo. Antes de que pudiera pensar más, una fuerte patada en la espalda lo envió al suelo. Disparó una corriente de energía oscura con el brazo que le quedaba, pero cierto arácnido lo volteó. Clea estaba ocupada murmurando un canto en un idioma desconocido en voz baja. Un círculo naranja comenzó a girar en el aire, ganando velocidad con cada giro. Su canto se hizo más y más fuerte con cada giro sucesivo, y finalmente el círculo implosionó, lo que resultó en un tubo psicodélico gris y negro que conducía a una profunda negrura que ponía miedo en todos sus corazones. Ahora. Gritó, atando al dios con cuerdas mágicas y tirando de él hacia el portal con todas sus fuerzas. Brian y Peter se abalanzaron sobre él y golpearon hacia adelante con todas sus fuerzas combinadas para enviarlo volando. Sin embargo, en el último momento antes de que lo enviaran, una cuerda de energía negra emergió de su mano y se ató al suelo, dejando que el dios permaneciera en esta dimensión. ¡Basta! Rugió. Una oleada negra de energía emergió de cada poro y explotó en todas direcciones. Los lanzó a todos al aire e incluso interrumpió el portal detrás de él. Tú, comenzó, mostrando su odio ardiente, ¿realmente pensaste que podías vencerme? ¿Un dios? Estalló en una risa histérica. Déjenme mostrarles mi verdadero poder, insectos. La niebla negra se arremolinó alrededor de su muñón y tomó la forma de un brazo. Se disipó para revelar un brazo nuevo, como si el anterior nunca hubiera sido destruido en absoluto. Comenzó a flotar en el aire y los remolinos de oscuridad comenzaron a orbitarlo, como si estuviera cargando. Tiró de sus brazos hacia atrás para empujarlos hacia adelante. Peter sabía que no sobreviviría a esto, así que cerró los ojos. Imaginó cada momento que tuvo con Mai, con Ben, con Tommy, con Pepper, con Lila y Nate, con Ed y MJ, y todos sus felices recuerdos. Era muy poco probable que volviera a sentirse feliz, si era un prisionero en el reino del dios del miedo. Antes de que pudiera suceder algo, una voz resonó en toda la habitación. Oh, por favor, se burló la voz sardónicamente. Cuando todos miraron a su alrededor confundidos, Clea cerró los ojos con molestia. De repente, un rayo de energía vino de la nada y golpeó a Nightmare en el pecho. Gritó de dolor, antes de mirar a su alrededor con locura. ¿Quién eres? Gritó a la oscuridad. Más rayos emergieron de todos los rincones de la habitación, empujándolo cada vez más cerca del portal. Finalmente, una explosión masiva de energía lo golpeó de frente, y fue enviado volando hacia el portal con un grito de rabia. Los tres se pusieron de pie. Brian y Peter se mantuvieron en guardia con cautela, mientras Clea se agarraba la frente como si estuviera masajeando un dolor de cabeza. Una forma comenzó a brillar donde estaba el portal ahora cerrado. El miasma púrpura se aclaró para revelar cuál era la mujer más hermosa que cualquiera de los dos hombres había visto jamás. Sus ojos se abrieron y un rubor se apoderó de sus rostros.
Peter agradeció a todas las estrellas de arriba que todavía tenía puesta la máscara, porque la cara roja como la sangre de Brian era visible para todos en la habitación. La mujer tenía el cabello negro azabache que le caía por los hombros y ojos morados que parecían vagamente familiares. Tenía una nariz afilada y labios perfectos que les hacían pensar solo en hacer una cosa. Llevaba un vestido morado de una pieza sin tirantes que hizo muy poco para preservar su modestia. Había una enorme hendidura sobre su pierna derecha, y el vestido estaba bajado para ver gran parte de su escote. Hola, queridos, gorjeó melodiosamente. Fueron los únicos sonidos que salieron de la boca de Peter, mientras Brian se negaba firmemente a decir una palabra. ¡Qué dulce!, se rió ante sus reacciones. Peter negó con la cabeza y, con gran fuerza de voluntad, empujó su mente a pensar más allá de lo atractiva que era. ¿Puedo preguntarte quién eres?, preguntó con una voz temblorosa que se quebró al final. Ella pasó junto a él como si no dijera nada en absoluto, antes de acercarse a Clea, que estaba observando todo esto con una expresión inexpresiva. «Abrázame», gritó mientras levantaba los brazos hacia Clea. Rápidamente abrazó a la hechicera, quien simplemente puso los ojos en blanco. «Hola, madre». Cap. 14, en la oscuridad. «Madre», gritaron Brian y Peter. «De hecho», dijo la mujer. Se volvió hacia su hija. «Veo que todavía te avergüenzas de mí. Niégate a contarle a nadie sobre mí, ¿verdad?» «No veo ninguna razón por la que deba hacerlo», comentó Clea molesta. «No es que no puedan sobrevivir sin ese hecho crucial». «Bueno, ¿no vas a decir al menos gracias? ¿Por salvarte?» «Está bien. Gracias, madre, por salvarnos en el último momento. Los mendigos no pueden elegir, cariño. Obviamente, no podrías haber intervenido ni un solo segundo antes. Eso habría arruinado tu dramática entrada. Mira, es por eso que no hablamos. De alguna manera, encuentras una manera de criticar todo lo que hago. Te ayudé, pero me insultas. Te salvé a ti y a tus amigos, y simplemente actúas tan desagradecido». ¿Desagradecido? Madre, apareciste justo cuando mi vida pasó ante mis ojos. Además, ¿cuándo has hecho algo por alguien más que por ti mismo? ¿Estás insinuando que soy egoísta? No, 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 no. No lo estaba insinuando. Lo estaba diciendo. Brian y Peter miraron fijamente la discusión en curso ante ellos. Se miraron y sutilmente se apuntaron con los puños. Después de agitarlos hacia arriba y hacia abajo 2 veces, ambos mostraron las formas que habían hecho. Brian extendió un puño, mientras Peter hacía un gesto con la mano abierta. Brian echó la cabeza hacia atrás con molestia, mientras Peter secretamente chocaba el puño. Señoras. Brian intervino con cautela. «Cállate», gritaron ambos, antes de volver a gritarse a la cara. «Nunca podrías hacer nada simplemente porque es bueno. ¿Cómo te atreves? He ayudado a tanta gente. Solo ayudas a las personas cuando las quieres en deuda, madre. ¿Importa? Los he ayudado, ¿no? Y también has ignorado por completo a las personas que piden ayuda si no obtienes nada de eso. Eres un oportunista del más alto calibre. Simplemente espero que mis servicios sean recompensados. ¿Está eso tan mal? Es cuando cualquiera que hace un trato contigo básicamente vende su alma al diablo. Ciertamente soy una mejor persona que ese tonto Mepisto. Mucho más guapo, también. Eso no es, deja de cambiar de tema. Está bien, es suficiente. Gritó Peter. Ambas mujeres lo miraron, intimidándolo un poco, pero él se armó de valor y continuó. Gracias por salvarnos, pero ¿por qué estás aquí, Umar, cariño?, respondió el recién llegado. Me gusta le comentó a Clea, antes de volverse hacia ellos. Estoy aquí, porque tengo algunos asuntos de los que hablar con los hechiceros. Ya que ustedes 2 caballeros están aquí, también pueden ayudarme a mí. ¿Ayuda? Clea preguntó sarcásticamente. ¿Cuál es el problema tan vasto que incluso el todopoderoso Umar necesita pedirnos ayuda a las almas humildes? El sarcasmo no es una buena imagen para ti, querida, comentó Umar a la ligera. Pero el problema, como lo describiste, es, desafortunadamente, mi hermano. Los ojos de Clea se abrieron antes de que su expresión se volviera helada. Absolutamente no. Ni siquiera has escuchado lo que iba a decir. Umar protestó. Esta es una misión suicida, madre, rechazó Clea con frialdad. No permitiré que los hechiceros de Camartag luchen contra un gran señor sin ninguna razón, especialmente tan debilitados como nosotros. Quizás, interrumpió Brian antes de que comenzara otra discusión, ¿deberíamos atender primero a los hechiceros?
Seguramente están heridos después de la batalla que acabamos de tener, ¿verdad? Idea capital, cariño, dijo Umar alegremente, provocando un sonrojo de Brian mientras Clea la miraba. Se ocuparon durante la siguiente hora, ayudando y curando a los hechiceros. Mientras Peter, Brian y Clea se enfrentaban a Nigmaré, el resto de los hechiceros habían estado luchando contra las hordas que había traído, los mismos monstruos de las sombras que habían visto antes. Muchos habían caído ante los demonios del miedo, como Peter supo más tarde que los llamaban, y aún más resultaron heridos. Peter fue ayudando a la gente a llegar a las camas del curandero, limpiando los escombros y recogiendo los cuerpos en el camino. Brian, con su experiencia en el ejército, estaba ayudando a los curanderos a salvar a la gente, vendando heridas y alimentando pociones a los hechiceros. Clea estaba siendo asistida por los hechiceros sanos restantes para reconstruir frenéticamente Camartaj a su alrededor. Los escombros se estaban limpiando como si no estuvieran allí en absoluto. Clea sentó a Peter, en contra de su orden expresa, para examinarlo en busca de heridas. Lo que encontró el equipo médico los sorprendió. Tenía lo que parecía ser una herida de bala en la espalda, pero faltaba la bala. También tenía varios huesos rotos, especialmente alrededor de las costillas, y una hemorragia interna masiva. A pesar de todo eso, todavía estaba despierto y luchando contra cosas como Nigmaré. Todos trabajaron juntos para que volviera a estar en forma, como agradecimiento por acudir en su ayuda. Finalmente, Clea reunió a los maestros de los santuarios, las más altas autoridades de Camartaj. La propia Clea era la líder de los hechiceros, pero aún no tenía el título de hechicero supremo. Aparentemente, ese era un título que debía obtenerse después de un desafío ceremonial. Los otros maestros fueron Rintra para el santuario de Nueva York, Sarah Mbedu para el santuario de Londres y Charlie Mitchell para el santuario de Hong Kong. Peter, Brian y Umar también entraron en la sala de reuniones privada y comenzaron su discusión. ¿Corre eso por mí una vez más? Peter preguntó incrédulo. ¿Quiere que la ayudemos a lanzar una invasión?, respondió Clea cansada. No es una invasión, querida, solo yo reclamando lo que es legítimamente mío, dijo Umar. ¿Y qué exactamente estaríamos invadiendo? Brian preguntó con cautela. Umar parecía bastante temperamental, por lo que era mejor no ponerse del lado malo. La dimensión oscura, un reino de poder incalculable, respondió Umar, provocando fuertes respiraciones de los tres maestros del santuario, pero una incomprensión en blanco de los dos vengadores. Está bien, Peter dijo lentamente. ¿Estás loco? Charlie preguntó con incredulidad. ¿La dimensión oscura? Eso está expresamente prohibido. E invadirlo, significaría desafiarlo. ¿Expresamente prohibido? Preguntó Umar, resoplando divertido. Por favor, ¿tu propio ex líder solía cosechar poder de la dimensión oscura, o crees que había otra forma de vivir tanto tiempo como ella? Mientes. Gritó Sarah. El anciano nunca usaría la energía de la dimensión oscura. Lo hizo, intervino Clea sombríamente. El Doctor Strange me lo dijo. Por eso Mordo se fue. No podía soportar el hecho de que su mentora desobedeciera sus propias palabras. ¿Qué tiene que ver la dimensión oscura con ustedes dos? Rintra habló, mirando a la madre y la hija frente a él. Soy un faltine, respondió Umar simplemente. Imposible. Fue el grito de los tres maestros. Todos los faltinos fueron masacrados. Mató a todos y cada uno de ellos. Gritó Charlie. ¿Eso significa que Clea es mitad faltine? Sarah preguntó en voz baja, sintiendo que su fe en su amiga se derrumbaba ligeramente. Clea miró a todos. Estaba luchando por responder a la pregunta, porque la respuesta la convertiría en una paria en el mundo mágico. Sí, dijo finalmente en voz baja. Rintra empujó su silla hacia atrás con horror, Charlie se puso de pie y se alejó de ella, mientras Sarah la miraba en estado de shock y traición. Peter y Brian se miraron completamente confundidos. ¿Qué está pasando? Peter preguntó al silencio en la habitación. Permíteme explicarte, dijo Umar, ignorando toda la tensión en la habitación. La dimensión oscura es una dimensión donde las leyes fundamentales del universo funcionan de manera diferente. La raza de seres nacidos allí se conocía como faltines, entidades extremadamente poderosas que pasaron toda su vida absorbiendo las vastas energías del reino. Uno de los faltines, sin embargo, se volvió hambriento de poder. Quería más. Ese era mi hermano, Dormammu. Mató a todos los faltines, excepto a mí. Me escapé a diferentes reinos antes de que él también pudiera matarme.
Dormammu ha pasado los últimos milenios haciendo todo lo posible para aumentar el tamaño de su imperio, logrando apoderarse de muchas dimensiones que no podían resistir. No hace mucho tiempo, intentó apoderarse de la Tierra, como lo había hecho varias veces en el pasado, pero se enfrentó al predecesor de mi hija, Strange. No conozco los detalles, pero hicieron un trato, lo que lo hizo alejarse de este planeta. Pero ahora que las barreras se han debilitado y Strange se ha ido, vuelve su mirada aquí una vez más. Así que este misterioso el que siguen mencionando, ¿ese es este personaje de Dormammu? Preguntó Brian. De hecho, respondió Umar. Es un guerrero terriblemente fuerte y poderoso, considerado un dios en su reino, muy parecido a Nightmare. Nightmare no fue tan malo, protestó Peter. La pesadilla no fue tan mala aquí, corrigió Clea. Está debilitado en esta dimensión. No sería posible enfrentarlo en su casa, porque sus poderes serían absolutos allí. Dormammu, desafortunadamente, no poseería una debilidad similar en un reino diferente. No se le puede permitir venir. ¿Pero por qué las reacciones drásticas? Preguntó Brian una vez más, señalando a los maestros aún conmocionados. Porque los faltinos eran viles y malvados mucho antes de el temible, respondió Rintra. Es simplemente el último de una larga lista de aspirantes a conquistadores. Es solo el más poderoso del grupo. Agamotto, el fundador de nuestra orden, se enfrentó a su predecesor, Sinifer, en combate. Sí, dijo Umar secamente. Mi padre no dejó de despotricar sobre la derrota que sufrió por parte de esos lamentables humanos hasta el día de su muerte. Estoy seguro de que mi hermano lo mató simplemente para evitar escucharlo hablar de eso una vez más. Clea, ¿cómo no nos lo has dicho? Preguntó Sar con incredulidad. Merecíamos saberlo, especialmente cuando comenzaste a liderar los santuarios, comentó Charlie con dureza. ¿Strange lo sabía? Preguntó Rintra. Por supuesto que lo sabía, suspiró Clea. Won también lo hizo, al igual que el anciano. Mordo y Amir eran otros. Oh, por favor, se burló Umar. Como si incluso pudieras llamarla parte de nuestra raza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Peter con cautela. Es simple, respondió Umar, aunque estaba claro que sus palabras eran para Clea. Ni siquiera usa su derecho de nacimiento. Y nunca lo haré, declaró Clea con firmeza. Espera, estoy confundido aquí, dijo Brian. ¿De qué estás hablando? Como Faltine, incluso la mitad de uno, puedo usar las energías ilimitadas de la dimensión oscura para potenciar mi magia, respondió Clea. Sería mucho más poderoso de lo que soy ahora, pero a costa de un pedazo de mi alma. Nos estamos saliendo del tema, aquí, interrumpió Peter, viendo que ella estaba visiblemente incómoda con el tema en cuestión. Señora Umar, ¿por qué está aquí? Bueno, como te dije antes, mi hermano está buscando invadir el planeta. ¿Qué mejor manera de detenerlo permanentemente que matarlo? ¿Matar a Dormammu? Preguntó Rintra con incredulidad. Eso es imposible. No para mí, respondió Umar. Yo también soy un Faltine. Si pudiste matarlo, ¿por qué no lo has hecho ya? Preguntó Sara, sin mirar a su antiguo amigo. Porque, el rostro de Umar se torció como si probara algo desagradable. Es más fuerte que yo. Por eso he venido aquí. Tenemos objetivos similares. Tú deseas evitar que se apodere de este planeta, mientras que yo deseo vengarme de la muerte de mi familia. Entonces, propongo que trabajemos juntos. Todos moriríamos. Gritó Clea. No del todo, dijo Umar con aire de suficiencia, indicando que sabía algo que el resto de ellos no sabía. Entonces, por favor, madre, ilumínanos, respondió Clea irritada, sentándose. ¿Cuál es tu plan, maestro? Existe un objeto en tus bóvedas, comenzó Umar, que incluso Dormammu teme. Podemos usar eso y acabar con él de una vez por todas. ¿Qué objeto? Charlie preguntó con curiosidad. El bastón de uno. Esto cerró todos los murmullos en la habitación. Todos los hechiceros sabían lo que era el bastón del uno. Permitía al usuario usar cualquier hechizo con solo palabras habladas y una gota de sangre, pero el mismo hechizo nunca volvería a funcionar. Todos en la orden siempre asumieron que el bastón era simplemente una muleta, pero si el propio Dormammu lo teme, entonces debe ser mucho más poderoso de lo que pensaban. Lástima que la portadora del bastón, Tina Minoru, fuera arrebatada. Clea observó los rostros confundidos de Brian y Peter, y les explicó qué era exactamente el bastón. Decir que estaban conmocionados sería subestimarlo. El bastón incluso podría permitir que uno de ellos, una persona no entrenada en las artes mágicas, use la hechicería.
Lo discutiremos y te lo haremos saber, declaró Charlie, mirando a Faltine relajándose en su mesa. Entendiendo la indirecta, Umar se levantó y salió volando de la habitación. Después de horas de discusión, con la excepción de Clea y Peter, los hechiceros y el Vengador llegaron a una decisión. Esto serviría como un ataque preventivo contra su mayor enemigo. Si logran matarlo de una sola vez, entonces mucho mejor. De cualquier manera, se debilitaría significativamente y no los atacaría durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo hacía. Esperemos que Umar pueda cumplir con su parte del trato y acabar con él de una vez por todas. Dormammu había estado molestando a los hechiceros de Camartaj desde la época de Mirin, o Merlin, como se le conocía más comúnmente, el cuarto hechicero supremo de su historia. Había intentado apoderarse de la tierra al menos una vez cada siglo desde entonces, y se había enfrentado al anciano muchas veces. El Doctor Strange había usado la gema del tiempo para detener su invasión más reciente, pero ahora era imposible de replicar. Como tal, depositaron sus esperanzas en que Umar empuñara el bastón del Uno. Clea se sentó en el escalón que conducía al patio desde el salón principal. Miró al cielo con profunda reflexión. Peter se dirigió lentamente hacia ella y se sentó con cautela a su lado, acariciando sus heridas aún en proceso de curación. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó, sofocando una risa cuando ella saltó. Ella lo miró juguetonamente por un momento, antes de volverse hacia el cielo. ¿Sabes? No sé cómo sentirme al respecto. ¿Sobre qué?, preguntó, inclinando la cabeza como un cachorro. Esto, respondió ella, gesticulando en círculo con las manos. Este plan nuestro. Según recuerdo, tú y yo estábamos en contra, le recordó Peter. Brian piensa como un soldado, lo cual admito que no es alguien que pueda ser. Los otros hechiceros están demasiado seguros de la idea de finalmente matar a Dormammu como para preocuparse por las consecuencias. No entiendo, mi madre no es una buena persona, exclamó Clea, apretando los puños con impotente incredulidad. Ella siempre tiene un ángulo, pero nadie en este estúpido lugar confiará más en mí por lo que soy. No te preocupes por eso, Peter se encogió de hombros. Lo superarán muy pronto. Sin embargo, ¿por qué lo ocultaste? No lo hice, respondió ella. A mi llegada, el anciano me dijo que no dejara que la gente supiera la verdad. Ella se volvió hacia él. Soy mitad Faltine, ¿verdad? Mi madre, como sabes, es esa dama que está allí, mientras que mi padre es de un reino diferente. Cuando nací, mi madre se debilitó y desarrolló una aversión hacia mí debido a eso. Entonces, ella me abandonó con mi padre. El príncipe Orini era el príncipe heredero de Gurant. Él me crió y me enseñó todo. Sin embargo, cuando tenía 10 años, Dormammu invadió. Él y sus sirvientes, los descerebrados, diezmaron el reino, masacrando a todos y convirtiéndolos en otros descerebrados. Mi padre, en sus últimos momentos, abrió un portal entre dimensiones y me trajo aquí. Pasé 4 años en las calles de Katmandú antes de que el anciano me encontrara. Ella me dio un hogar y una familia. Cuando llegó Strange, un completo prodigio en la hechicería, ella le dijo que eligiera a cualquier discípulo. Preguntó por su hijo más dotado, y ella lo señaló hacia mí. Así es como estoy aquí. Pero mi madre. Ella solo vino a mí cuando tenía 16 años. Me dijo que me amaba y que lamentaba mucho haberme regalado. Me contó esta historia triste sobre cómo no podía acogerme porque estaba en peligro, y eso no era vida para un niño. Y yo, como un idiota, le creí. Me dijo que para estar segura, necesitaba un artefacto de las bóvedas. La varita de Watoomb. La liberaría de sus opresores. Estaba desesperado por importarle a mi madre, así que se lo di, incluso en contra del consejo del anciano. Pensé que era muy astuto, ¿sabes? Lo puse delante de las narices de todos los maestros de aquí y se lo di, solo para ver que me descartaba al momento siguiente como intrascendente. Luego golpeó a un pobre tipo que la había engañado, convirtiéndolo en cenizas. Cuando estaba a punto de volverse loca con todas las almas a las que había engañado, apareció el anciano. Resulta que ella sabía todo el tiempo lo que estaba haciendo, y simplemente me dejó hacerlo para ver qué estaba haciendo mi madre. Ella resopló. Ella desterró a mi madre y me dio una segunda oportunidad. Me juré a mí mismo que nunca volvería a ayudar a mi madre con otro de sus planes, pero aquí estamos. Es por eso que me niego a usar los poderes de la dimensión oscura. Sé que me harían más fuerte, mucho más fuerte. Pero si existe la posibilidad de que pueda terminar como ella, podrido hasta la médula, entonces no quiero tener nada que ver con eso.
Peter se quedó en silencio por un momento mientras digería todo eso. Bueno, dijo finalmente, ¿por qué no descubrimos su ángulo juntos? Clea lo miró y sonrió. Suena como un PL, fueron interrumpidos por un Rintrah apresurado. Clea. Gritó. Necesitas ver esto. Se dirigieron a una habitación privada donde Brian estaba esperando. ¿Qué está pasando? Preguntó el inglés. Ni idea, respondió Peter. Nos llamaron aquí, al igual que tú. Esto es importante, susurró Rintrah, sonando apresurado y bajando la voz con fuerza. Colocó algunos símbolos de manos y un resplandor dorado emanó alrededor de la habitación, filtrándose en todas las superficies antes de desaparecer. Hechizo silenciador, declaró al ver su confusión, antes de sacar un libro de su bolsillo trasero. Mira, dijo, señalando la página abierta en la que lo dejó. Los tres miraron el libro, antes de que todos sus ojos se abrieran como platos. En el centro había un dibujo de una gran figura púrpura junto a una figura un poco más pequeña del mismo color, aunque esta no parecía femenina. El primero estaba etiquetado como Dormammu, y no hacía falta ser un genio para descubrir quién era la segunda figura, incluso sin leer el texto que lo acompañaba. «Oh madre, ¿qué has hecho?», susurró Clea con voz ronca, frotándose la frente. Esto significa», Peter tartamudeó. Ella nunca escapó de la masacre de los Faltines. Ella fue una de las perpetradoras. Brian echó la cabeza hacia atrás. Lo hicieron juntos, terminó Rintrah, mirando a Clea. Rápidamente pasó la página y todos leyeron las palabras. Dormammu se volvió hambrienta de poder y también la desterró, así que ahora quiere venganza, resumió Peter. Pero ella no es menos ambiciosa en absoluto, respondió Brian solemnemente. Ese es su plan, se dio cuenta Clea, chasqueando los dedos. Ella quiere que la ayudemos con su trabajo sucio, y luego ella puede abalanzarse y cuidarnos también. Entonces la Tierra está madura para ser tomada, sin nadie que pueda detenerla. Dejando tanto la dimensión oscura como la Tierra bajo su gobierno. Esto es malo, enfatizó Rintrah. Esto es muy, muy malo. Antes de que ninguno de ellos pudiera decir una palabra, la puerta se abrió de repente, revelando a Umar, que llevaba un instrumento muy extraño. Era un bastón largo, pero el extremo era un gran anillo de oro. ¿Listo para ir?, preguntó, sonriéndoles. Todos los ocupantes de la habitación se miraron entre sí, antes de volverse simultáneamente hacia ella y asentir. Ninguno de ellos reveló que conocían sus planes. Salieron para ver a toda la orden de Kamartaj lista para la guerra. Todos llevaban al menos un arma, y todos tenían látigos brillantes en la mano. La mayoría de ellos parecían asustados, pero la determinación era visible en cada uno de ellos. Había más de 70 hechiceros en la habitación, y a la cabeza estaban Sarah y Charlie. Rintrah se acercó para pararse junto a ellos, ya que era su lugar acorde con su posición de maestro de un santuario. Clea también se dirigió allí. Ni Sarah ni Charlie la miraron a los ojos, haciéndola agachar la cabeza mientras pasaba junto a ellos. Se paró junto a Umar, quien parecía haber terminado de dar su discurso para ellos. Umar miró a los dos rezagados. ¿Vienen, muchachos?, preguntó dulcemente. Peter y Brian se miraron y asintieron con la cabeza. Peter activó el casco de su traje, mientras Brian desenvainaba su espada. Se movieron y se pararon a un lado de la reunión, listos para luchar una vez más. Umar levantó las manos y las movió salvajemente, murmurando un canto que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente gritó la última sílaba, el cielo sobre ellos pareció agrietarse, dando paso a un ominoso miasma púrpura que flotaba sobre ellos. La sensación de opresión era clara incluso desde el suelo. Todos podían distinguir varios cuerpos pequeños flotando en el cielo, todos ellos de diferentes tonos de púrpura o rosa. Estaban en el dominio del Señor del Terror. Umar sonrió. Y aquí. Nosotros. Vete. Cap. 15. Cielos púrpuras. Los hechiceros viajaron a través de la dimensión oscura en silencio. Estaban rodeados por las partículas como planetoides, deteniéndose de vez en cuando sobre los cuerpos extraños para descansar. Habían convocado grandes plataformas brillantes para transportarse a través de lo que pasaba como aire en la dimensión oscura. Umar lideraba al grupo, volando hacia adelante para guiarlos a través del espacio opresivo. Clea flotó en su plataforma poco después de ella con una cara sombría. Clea también fue responsable de la plataforma debajo de las piernas de Peter y Brian, llevándolos junto con los magos viajeros. Peter miró el espacio desolado por todos lados con repulsión. Podía sentir la angustia y el sufrimiento en la región.
Si bien no era tan intenso como el portal al que habían desterrado a Nigmaré, todavía estaba afectando sus sentidos. Su sentido arácnido se negó a dejar de sonar en su cabeza, haciéndolo sentir como si una campana estuviera golpeando dentro de su cráneo. A medida que seguían a Umar, gradualmente se hizo más y más fuerte, diciéndole que el peligro siempre presente se estaba acercando. O más bien, se estaban acercando a él. Umar se detuvo en un planetoide plano. La roca gris se extendía en todas direcciones, dándoles un área de probablemente 1 kilómetro cuadrado. Los hechiceros se reunieron a un lado en filas ordenadas, cada uno de ellos disolviendo las plataformas bajo los pies. La mitad de ellos invocaron látigos dorados brillantes, mientras que la otra mitad sacó grandes taomándalas. Pedro podía ver claramente su formación. Era una formación militar medieval estándar, con la mitad lista para atacar, mientras que la otra mitad se defendía a sí misma y a sus compañeros. Umar observó relajadamente los preparativos antes de mirar a su hija, quien conjuró un escudo de los serafines, uno de los escudos más poderosos en el depósito de los mágicos. Brillaba de un rojo intenso, lo que indicaba que estaba completamente activo. Umar chasqueó los dientes con decepción. Parece que a pesar de todo lo que te he enseñado, todavía te apegas a las pequeñas enseñanzas seguras de ese insignificante humano. Ese insignificante humano hizo más por mí que tú, respondió Clea sin perder el ritmo. Morirás, Clea, comentó Umar. Lo harás, a menos que uses tu herencia. Clea disolvió el escudo y se acercó a su madre. Nunca lo haré, susurró Clea en la cara de Umar. Nunca. Increíble, se burló Umar. ¿Tienes un poder prácticamente ilimitado al alcance de tu mano y te niegas a usarlo? A veces me sorprende que seas mi hija. Eso hace que seamos dos, murmuró Clea venenosamente en voz baja. Se alejó de la mujer menos vestida y reanudó su posición anterior, invocando el escudo una vez más. ¿Todo bien? Peter preguntó con cautela a su lado. Brian, junto a Peter, también miró con curiosidad. Me está volviendo loca, murmuró Clea. Necesitamos un plan, murmuró Brian. Algo que ella no verá venir. Una vez que comienza la pelea, tenemos que conseguir el bastón antes de que pueda usarlo. De lo contrario, estará ligado a ella hasta que decida desactivarlo. Lo cual, créeme, nunca lo hará. El resentimiento de Clea hacia su madre se reflejaba claramente en su voz. Antes de que pudiera tener lugar cualquier otra conversación sobre este tema, la voz de Umar resonó en toda la roca. Hechiceros, comenzó. Sé que tienes miedo. Te enfrentas a uno de tus mayores enemigos. Pero no te preocupes, porque me tienes. Ocúpate de los soldados del terrorífico, mientras yo me ocupo del gran villano. Así que levanta la barbilla, relájate y recuerda, el destino del mundo depende de ti. El mejor discurso que he escuchado, comentó Brian secamente. Umar respiró hondo, antes de exhalar. Dormammu. Ella lloró. Su voz resonó en toda la región a su alrededor, retumbando como una ola en lo que parecía ser toda la dimensión. Peter se tapó los oídos de dolor por el grito. De hecho, todos ellos en la roca hicieron lo mismo. Esperaron un momento, antes de que Peter se doblara y se agarrara la cabeza. Brian lo sostuvo y lo estabilizó sobre sus pies. El sentido del peligro de Peter se volvió loco. Cada nervio de su cuerpo parecía estar tratando de decirle que corriera. Una sombra gigantesca envolvió a los hechiceros, que dieron un paso atrás, intimidados. Todos miraron hacia arriba para ver la enorme figura que se elevaba sobre ellos. Peter ni siquiera podía percibir completamente la forma del ser que tenía delante. Su rostro estaba morado y su rostro cambiaba constantemente, ondulando desde el centro de su rostro hacia afuera. Sus ojos, mirándolos, habrían enviado escalofríos incluso por la columna vertebral de los guerreros más endurecidos. Eran remolinos púrpuras que parecían succionar cada pedacito de su alma y atraerla hacia la entidad. Por primera vez, Peter entendió completamente por qué llamaban al ser el temible. Sabía sin duda que nadie en la Tierra podría detener esta cosa si se soltaba en su planeta. Toda la dimensión oscura pareció detenerse cuando el dios abrió la boca. Hermana, retumbó el ser en su voz profunda. No pensé que volvería a verte. Peter podía decir con confianza ahora que tenía mucho más respeto por el Doctor Strange ahora que nunca. De repente, luchar contra Thanos en Titán ya no parecía ser tan impresionante. De alguna manera, el ex cirujano pudo enfrentarse a esto y ganar, incluso extrayendo la promesa de no atacar al mundo. Encuéntrame, jadeó Brian a su lado. ¿Cómo diablos se supone que vamos a vencer eso? Bueno, simplemente no pude resistirme, hermano, le dijo Umar al dios.
Sabes lo tonto que soy para las reuniones familiares. Incluso he traído a mi hija. Haz tus bromas, descartó el gobernante de la dimensión. Sabes tan bien como yo que todo será intrascendente al final. Quizás no esta vez, hermano querido, guiñó Umar, como si compartiera una broma privada. Sacó la mano de detrás de su espalda y le mostró al bastón en dirección al señor del reino. ¿Te resulta familiar?, preguntó, sonriendo descaradamente. Parecía imposible de comprender, pero el ser pareció sobresaltarse. El dios incluso retrocedió un poco. ¿Qué? Rugió de rabia y, si Peter lo estaba leyendo bien, un poco de miedo. ¿Cómo tienes eso? Luego vio a los hechiceros detrás de Clea, luciendo aterrorizados pero listos para luchar. Se han hundido los terrícolas tan bajo como para tratar con personas como tú. Yo diría que los has desesperado, comentó Umar como si estuviera hablando del clima. Estaban tan dispuestos a hacer cualquier cosa para deshacerse de ti que incluso habían venido a mí. Raag. El demonio rugió. Con un movimiento de su inmensa mano, miles y miles de monstruos negros parecidos a zombies se formaron frente a los hechiceros. Cada uno tenía un solo ojo y parecía completamente quemado. Algunos estaban parados sobre la roca, mientras que otros flotaban en el éter púrpura a su alrededor. La orden de Kamartaj estaba completamente rodeada por los monstruos por todos lados. Descerebrados. Fue el grito de muchos hechiceros, que se pusieron cada vez más nerviosos en presencia de un ejército. Ya era bastante aterrador enfrentarse a un enemigo, y ahora también tenían que enfrentarse a un ejército. Los hechiceros en el borde rápidamente giraron sus escudos y armas hacia la horda enemiga. Formaron un círculo cerrado, con los magos más experimentados parados en los bordes exteriores. «Levántate», gritó Brian por encima del estruendo. «Levántense y prepárense». La horda luego se apresuró a encontrarse con los hechiceros, quienes lanzaron sus látigos brillantes en dirección al ejército. Caían por docenas, pero más simplemente se subían a los cadáveres para llegar a su presa. Cuando los descerebrados entraron en contacto con los escudos del Tao, se desintegraron, pero lentamente. Peter notó que los hechiceros eran empujados hacia atrás en el círculo, haciéndolo cada vez más pequeño. La horda estaba comenzando lentamente a abrumar a los defensores y no sabían qué hacer. Peter y Brian entraron en acción. Trabajando juntos como lo habían estado durante el último día, giraban usándose el uno al otro como punto de apoyo. Se cubrieron las espaldas y mataron a cualquier zombi que apareciera cerca de ellos. La espada de Brian salió disparada como si fuera un rayo de luz, pasó tan rápido. Las 8 extremidades de Peter, tanto humanas como mecánicas, trabajaron en conjunto para matar a cualquier monstruo que comenzara a rodearlos. Peter por primera vez entendió el daño que podía hacer un traje Stark cuando estaba completamente desatado. Mientras los dos combatientes experimentados avanzaban, Clea, Rintrah, Sarah y Charlie también estaban en un pequeño círculo. Clea sostuvo su escudo fuerte, junto con el propio escudo de Charlie, mientras Rintrah y Sarah se pararon detrás de ellos y lanzaron ataques devastadores contra el ejército que tenían delante. Rintrah agitó las manos y 2 grandes rayos de luz aparecieron de la nada, desde donde rebotaron en el suelo 2 veces antes de impactar contra los descerebrados y matar a cientos. Los rayos de Baltak, jadeó Clea. Buen trabajo. Gracias, gruñó. Sarah extendió las manos, los dedos extendidos, y de sus dedos salieron cuchillas doradas, cortando a los monstruos que tenían delante. Menos hablar, más pelear. Gritó. Umar se paró ante una legión sola. Agitó la mano y el mismo suelo ante ellos comenzó a mutar. Rocas y cristales se formaron de la nada y empalaron a los zombis antes de que pudieran dar un paso. Levantó las manos hacia el cielo y una lluvia de lanzas brillantes cayó del éter, matando a miles. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todos los combatientes, el número de soldados no parecía disminuir. Umar miró y miró a su hermano, que estaba vigilando la batalla con un rostro inescrutable. Al captar su mirada, rugió. Un rayo de poder salió de su boca como fuego de dragón y se dirigió directamente hacia su hermana. Umar rápidamente extendió los brazos e invocó un escudo mágico púrpura, que bloqueó el poder del tremendo ataque. Retrocedió unos pasos, pero sostuvo el escudo. Cuando Dormammu detuvo el ataque, se desenvainó el bastón de la espalda. Clea, al observar esto, le gritó a Peter e hizo un gesto a su madre. Peter asintió una vez y comenzó el plan. Umar se cortó la palma de la mano y se preparó para poner una gota en el anillo del bastón. Justo cuando levantó la mano, una sustancia pegajosa se adhirió al otro lado del bastón. ¿Qué?
Umar murmuró confundido. El bastón fue sacado de sus manos en dirección al vigilante de la reina. Su ceño fruncido se transformó rápidamente en incredulidad. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Gritó. Dame el bastón, ahora. De ninguna manera, loca. Fue la respuesta. Umar dio un paso hacia Peter, antes de que un rayo dorado brillante la tomara desprevenida. Se giró para mirar a su deslumbrante hija con traición. Clea. Gritó. ¿Qué estás haciendo? Lo necesito para detenerlo. Sí, Clea, ¿qué estás haciendo? Preguntó Sara en voz baja. Ella no es quien piensas, Sara, le respondió Rintra en voz baja. Ella está tratando de tomar tanto esto como nuestro mundo para sí mismo. Necesitamos mantenerla alejada del personal. ¿Confiar en Clea? Charlie preguntó dudoso. ¿Alguna vez ha mentido sobre algo aparte de su herencia? Rintra le preguntó acusadoramente. Sara y Charlie se miraron. Tendrían una larga conversación con su amigo después de la batalla, pero por ahora, confiarían en su amigo. Simultáneamente se volvieron y atacaron a Umar juntos. Clea corrió hacia Peter. Brian mantenía a los monstruos alejados de ellos. ¿Qué hacemos ahora? Peter le preguntó frenéticamente. Tenemos que sellarlos aquí, murmuró Clea. Séllalos lejos de nuestro mundo. Clea, advirtió Brian. Sabes que eso incluye a tu madre, ¿verdad? Lo sé, respondió solemnemente, observando la batalla en curso. Sara, Rintra y Charlie estaban tratando de mantener a raya a Umar inútilmente. Umar estaba ignorando cada uno de sus ataques como si no fueran más que brisas ligeras. Movió la mano y los 3 maestros de los santuarios volaron de sus pies. Pagarás por esto, hija, gruñó. Ja, 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 se rió el dios oscuro. Qué predecible, Umar. Los habrías traicionado, pero ellos te traicionaron primero. Dormammu agitó la mano, y los descerebrados abandonaron a los hechiceros y corrieron hacia los Vengadores, con la intención de conseguir el bastón para su maestro. Umar también se dirigió hacia ellos. Los hechiceros hicieron todo lo posible para detenerlos. No puedo detenerlos, gritó Clea. No soy lo suficientemente fuerte. Clea, ¿qué pasa con el poder que mencionó tu madre? Peter reflexionó. ¿Eso te daría suficiente jugo para atraparlos? Sí, pero, agitó las manos con frustración. Te lo dije. Si lo hago, se llevaría un pedazo de mi alma. Me volvería como ellos. Hizo un gesto hacia Umar y Dormammu, quienes estaban ganando terreno. No, no lo harás, dijo Peter en voz baja. Realmente no sé mucho sobre todas estas cosas mágicas, pero te conozco. Eres una buena persona, Clea. Incluso si el poder te hace susceptible a la corrupción, creo que no te dejarás corromper. Incluso cuando te han acusado de traición, sigues aquí, tratando de ayudarlos a ellos y al mundo. El poder en sí no es bueno ni malo, Clea. Es como lo usas lo que te define. Mi tío me dijo que con un gran poder, también debe haber una gran responsabilidad. Siempre y cuando uses ese poder bien y de manera responsable. No hay razón para que alguna vez te vuelvas como ellos. Gracias, Pete, dijo después de mirarlo por unos momentos. Las lágrimas goteaban por su rostro cuando se volvió para mirar a su madre y a su tío. Movió los brazos y un círculo púrpura se materializó de la nada. Estaba inscrito en runas, al igual que las doradas. ¿Algo que podamos hacer? Peter preguntó con curiosidad. Necesito una distracción. Pon una gota de tu sangre en el bastón y se activa con tus palabras, ordenó, antes de volar por los aires y aumentar el tamaño de su hechizo y cantar un ritual. Distracción, murmuró Peter débilmente. Correcto. Levanta la barbilla, Pete, dijo la voz de Brian a su lado. Ahora sigue adelante. Dijo algo sobre poner sangre en el bastón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Peter desactivó el traje de nanotecnología alrededor de su mano izquierda, y uno de sus aguijones vino y abrió un corte superficial. Dejó caer una sola gota de sangre sobre el ring, tal como había visto a Umar a punto de hacerlo. ¡Mio! Fue el grito colectivo de ambos hermanos Faltine. Todos dejaron de pelear por un momento, para mirar a qué le gritaban. El bastón brillaba con un oro intenso, haciendo que todos los humanos protegieran su visión. Esto hizo que los descerebrados los superaran por un breve momento, pero Peter apuntó el anillo del bastón en su dirección. Algo antiguo hablaba en su mente, de alguna manera guiando sus instintos sobre qué hacer. Sostuvo el bastón hacia los faltines, y las hordas de zombies, con un solo pensamiento en su cabeza. Atrás, declaró, su voz amplificada a través de la llanura. Una fuerza gigantesca hizo retroceder a toda la horda de enemigos varios metros. Incluso Umar y Dormammu se vieron afectados, cada uno de ellos volando.
Umar aterrizó de espaldas en el borde de la roca, mientras que el dios gigante fue empujado hacia atrás, chocando con uno de los mini planetoides detrás de él. Reflexionó Brian en voz baja a su lado. Eso es útil. Probablemente podría haber usado eso en algún momento en el pasado. ¿Verdad? Peter preguntó incrédulo. Esto es increíble. No tuvieron oportunidad de hablar más, porque los cánticos de Clea alcanzaron un crescendo. Dormammu se sacudió el golpe y se volvió hacia los invasores. Lanzó miles de lanzas de cristal directamente a los hechiceros, pero los escudos conjurados apresuradamente protegieron a la mayoría de ellos. Desafortunadamente, algunos de ellos fallecieron. Una puerta púrpura brillante parecía aparecer lentamente en el aire. Las runas púrpuras parecían tallar una puerta de energía pura, llegando a sentarse directamente en el medio de la roca en la que estaban. No, Clea. Umar lloró, al ver que estaba atrapada en el lado equivocado. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, madre, dijo Clea solemnemente, pero no puedo permitir que vuelvas a amenazar mi mundo nunca más. Me atraparías aquí. Ella aulló. Dejarme morir. Si la elección viene a ti, o al planeta, no es una elección en absoluto. Clea tenía pequeños rastros de lágrimas corriendo por su rostro. Si bien puede haber odiado a su madre, seguía siendo su madre. Ahora, básicamente estaba sentenciando a su madre al infierno. Una vez que la puerta estuvo completamente formada, el miasma púrpura parecía estar drenando lentamente de los cielos. Los hechiceros abrieron rápidamente grandes portales al patio principal de Kamar-Taj. Cuando el último de ellos entró, lo último que pudieron distinguir antes de que se cerrara el portal fue el otro lado de la puerta. Umar había crecido rápidamente, asumiendo su verdadera forma como un ser gigante púrpura parecido a un dios. Ella los miró con odio, antes de darse la vuelta para bloquear un ataque de su hermano. Una vez que se cerraron los portales, Clea extendió los brazos, antes de juntarlos lentamente por encima de su cabeza. El púrpura, que ya disminuía rápidamente, pareció doblarse a medida que se reducía a solo una línea en el medio del cielo, antes de que eso desapareciera. Todo lo que quedó atrás fue una gran grieta en medio del cielo, como si mirara un espejo roto, antes de que todo volviera a aparecer normal. Peter miró a Clea, viendo que apenas se mantenía en pie. Rápidamente la tomó del brazo a través de una puerta al azar, la cerró detrás de él y la abrazó con fuerza. Ella se derrumbó sobre su hombro, completamente agotada tanto física como mentalmente. Aunque no era cercana a su madre, todavía lloraba por lo que podrían haber tenido. Ambos pasaron un tiempo en la habitación, antes de salir para encontrar a los hechiceros, haciendo todo lo posible por recuperarse. Los heridos fueron llevados a las cámaras de curación, mientras que los cuerpos fueron colocados respetuosamente en medio del patio con un paño sobre sus rostros. Tanto Peter como Clea cerraron los ojos con fuerza por el dolor. Peter se volvió hacia su amiga y le dio el bastón que aún tenía en la mano. Clea lo miró en estado de shock, pero Peter negó con la cabeza suavemente. Esto les pertenece a ustedes. Simplemente lo tomé prestado. Además, siento que podrías usarlo en el futuro. Un brillo dorado vino del bastón una vez más, y una vez que se aclaró, el bastón parecía oro bronce descolorido una vez más, en lugar del aspecto mágico y brillante del bastón que tenía antes. Simplemente ya no quiero parecerme a Gandalf, bromeó Peter. Espero que ya no me crezca una gran barba gris. No lo sé, Pete, dijo Brian, acercándose a ellos. Podría convenirte. Sabiendo que los hechiceros tenían mucho que discutir, los dos vengadores se despidieron apresuradamente y salieron. Peter y Brian se dieron la mano en la entrada del santuario de Nueva York y se separaron hacia sus respectivos destinos. Brian montó su bicicleta hacia el complejo de los Vengadores, mientras Peter se balanceaba hacia la torre. Entró por la ventana y encontró a Peter esperándolo en el sofá. ¿Peter?, preguntó ella, preocupada. ¿Está todo bien? Peter simplemente negó con la cabeza, antes de desactivar su traje y aferrarse a Peter. Apoyó la cabeza en su hombro y se echó a llorar. Lo siento, sollozó. Peter, sin tener idea de lo que sucedió, simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza y lo abrazó con fuerza.